martes con su columna Hablemos de Pediatría. Doctores, buenos días. Buen día, Cristian. Buen día, Cristian. ¿Cómo estás? A voto. Que nos sale una riguita y todo. Sí, tal cual. Doctores, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien. Bueno, Yo prefiero el calorcito, ¿eh? ¿ustedes están locos? ¿Usted está? Depende. El invierno para nosotros es época de mucho trabajo. No me molesta el frío, pero antes era apasionado por el calor, ya ahora los años me han cambiado la historia. Claro, va cambiando el panorama. Sí, yo creo que está claro que nadie puede modificar ni cambiar absolutamente nada, pero me parece, uno da la sensación de que con el tema de las temperaturas bajas es como que uno tiene más rebusque para sobrellevarlo, además de que hay mucha gente que sufre el frío, que no la pasa bien y demás. Pero qué sé yo, no sé, uno con el frío se pone una campera, un abrigo, un pullover, un gorro, una bufanda, un par de guantes, un pijama, dos medias. Sí. Si seguís ahora con el calor, y no hay forma, no hay manera. Aparte, ya después el aire echa aire, el ventilador echa calor. No me quiero envalentonar. Es cierto. De cualquier manera, el día durante la época veraniega dura más. Sí, eso es otra cosa. Y la oscuridad no nos invade. Exacto, eso es otra cosa. Nosotros tenemos una gran dificultad. La poca variación térmica que existe entre el día y la noche. Porque si uno se puede recuperar en la noche, con un clima mucho más plácido y más tranquilo, el día se hace llevadero. Pero cuando no sufrí de día y sufrí de noche, eso no es bueno para el cuerpo, orgánicamente no es bueno. Sí, yo creo que hasta después bueno, me tomo lo que dice Oscar, hasta para el tema del descanso, ¿no? Uno se va a dormir a la noche y dormir de otra forma, de otra manera, con el calor, no, en fin. No estamos acá para hablar del clima, aunque parezca, pero bueno, vamos a lo que dijimos. Porque hoy Oscar dijo fuera del micrófono, hablando con Joaquín, un tema muy lindo. ¿Cuándo llamar al pediatra? ¿En qué momento llamar al pediatra? Bueno, vamos a hablar un poco de la pediatría, o sea, no vamos a ser autorreferenciales salvo en algunos aspectos. Y lo que sí tenemos reconocido es que los pediatras no somos médicos habituales. No somos médicos habituales por varios motivos, pero fundamentalmente yo creo que hay uno que es fundamental. En 2 segundos yo tengo que cambiar de ser la persona que hablo con el padre y la madre a pasar a ser la persona que me relaciono con un chico de 3 años, de 2 años o de 4 años. Eso es fundamental porque nos exige una bipolaridad, que la tenemos bastante, que es agotante. Al mismo tiempo, quien está frente a nosotros generalmente no habla. Y quienes nos consultan son personas que conviven con esa persona que no habla y han interpretado a su forma los síntomas de ese chico, y uno realmente no sabe si la interpretación es errónea o no es errónea. Un médico de adultos se sienta, habla de la patología, mira los análisis, hace un diagnóstico, da un tratamiento y prácticamente la consulta terminó allí. Un médico de ancianos y un médico pediatra, la cosa se le cambia, porque tanto el niño como el adulto mayor necesita la palabra, necesita el consuelo, necesita la cercanía, necesita la empatía, necesita un montón de cosas que nos obligan a tener un ejercicio cerebral realmente significativo. Esto me trae a colación una nota que sacó la Sociedad Argentina de Pediatría no hace mucho tiempo, donde hace referencia justamente al valor del pediatra. Porque el pediatra para el común de la gente es un clínico más. Y es más, estamos casi reconocidos como un clínico más. Las obras sociales nos pagan una consulta simplemente, voy a entrar en esto que puso en la vidriera la Sociedad Argentina de Pediatría, más allá de que comparta. Las obras sociales nos tratan como un clínico más, nuestra consulta vale el valor de una consulta común, no tenemos prácticas
que por ahí otras especialidades sí, y pueden mejorar en parte el honorario, y sin embargo no estamos considerados como alta consulta, cuando claramente creo que somos los profesionales de la pediatría, profesionales de alta consulta. ¿Por qué? Porque estamos tratando con un individuo en desarrollo que no está formado al 100%. Esto nos pone en una circunstancia en la cual tenemos que interpretar cuáles son las cosas que son normales, cosas que un médico de adulto eso no cuenta para ellos, cuáles son las cosas que escapan un poco a la normalidad y cuáles son las cosas que realmente tienen un significado patológico. Pero por otro lado, me hago eco de las palabras que dijo Oscar, que tenemos mucho de psicólogo, porque no solo somos médicos de ese niño, somos médicos de la familia en general. Y nosotros tenemos que escuchar si esas manifestaciones que ese chico está teniendo son meramente causa orgánica de algún malestar orgánico o físico que tenga, o pueden ser manifestaciones de otra índole a través de lo que el entorno le marca. ¿Cuántas veces hemos charlado en tu columna de los condicionantes sociales que hacen a las enfermedades? Y esto también tiene que ver con los estilos de vida de cada familia y con el modo de relacionarse de cada uno de los integrantes de cada familia, porque indudablemente van a repercutir de algún modo en ese chico. Y a esto sumémosle un diagnóstico dificultado, porque como decía Oscar, muchas veces el chico no habla, no expresa qué le duele, qué siente, qué no siente. Nos manejamos por lo que nos transmiten los padres, evaluamos a través del examen físico y vemos generalmente el examen pediátrico es un examen integral. No es como cuando va un paciente adulto a una guardia y dice tengo tos y le van a revisar los pulmones probablemente, o me duele la garganta, le van a mirar la garganta. El chico hay que enfocarlo de manera integral y la revisación generalmente de manera integral. Entonces son muchos aspectos que a su vez elaborar un diagnóstico que basado en lo que dicen más lo que uno ve, más la evolución del chico, cómo va evolutivamente, y después ajustar tratamientos que no son el tratamiento común del comprimido que uno indica cada tantas horas. Nosotros tenemos que ajustar las dosis de acuerdo a los kilos de peso de cada chico para no provocar toxicidad. Entonces, esto hace que la consulta pediátrica sea tan especializada que debería tener otra consideración. Sí, y no solamente tratamos patologías personales del paciente, sino que también tratamos patologías del entorno y tratamos algunas cosas que no son patología, como por ejemplo la crianza, como por ejemplo la fantasía y los temores de los padres, y fundamentalmente hasta el estilo de vida. Aprovecho para pasar una indicación que estamos fallando rotundamente los adultos. Los chicos necesitan 9 horas de descanso efectivo, porque durante la noche el cerebro sigue trabajando y hace un fenómeno que se llama poda sináptica, que es sacar lo que aprendí que está de más y fijar lo que aprendí que está bien y lo voy a seguir controlando. Y si el cerebro no tiene 9 horas como para desarrollar ese fenómeno, no lo puede hacer. Es muy común que el estilo de vida de la familia es quedarse levantado hasta la 1 o las 2 de la mañana. ¿Y quién se queda levantado si los padres están levantados? Su hijo. Y hasta uno tiene que meterse en la vida de la familia diciéndole, mire señores, esto es un error, van a tener que cambiar ustedes para que cambie sus hijos. Y por ahí, no ahora porque ya perdieron como la guerra conmigo, pero cuando yo empecé a trabajar, yo era mucho más joven que un montón de padres, que yo tenía que cambiarles su forma de vivir. Y he hecho recomendaciones duras, como que padres se querían desenchufar sábado y domingo y se iban a jugar al fútbol con sus amigos, y los hijos se quedaban en su casa y no lo veían de lunes a viernes porque trabajaba, y no lo veían sábado y domingo porque se iba a desenchufar el club. ¿Y qué relación era el padre con esos hijos? La mínima indispensable, y eso traía aparejado una sobrecarga en su señora sobre control y autoridad, y evidentemente esa se resquebrajaba con el agotamiento, y a partir de allí un montón de cosas. Y ahora apareció un fenómeno muy importante, que son las redes sociales y el internet.
En redes sociales y en internet opina cualquiera. Y todo el que lo lee, la mayoría se lo cree, porque piensa que del otro lado, el que está escribiendo es el jefe del hospital pediátrico más importante del mundo. Y no es así. Y aparte se agrega el tener cuidado del entorno, porque el tener cuidado es un factor fundamental en la consulta pediátrica. Este mes en Junín hubo 1000 chicos que tenían fiebre, hubo uno que tenía una neumonía. Tener cuidado con la neumonía. Los otros 999 que se curaron solos, nadie tuvo contacto con, no los tuvo en cuenta, pero había uno que sí. Y fundamentalmente tenemos también, aunque nosotros lo elegimos, lo aceptamos, pedimos colaboración por supuesto porque no nos gusta, que es el horario. El nenito de las 2 de la tarde es fácil manejarlo, estoy despierto, estoy activo, estoy de alguna manera ocupado con las cosas de mi casa y puedo vigilar la fiebre de mi hijo. Pero cuando llegan las 10 o las 11 de la noche las cosas cambian, porque la fiebre de mi hijo me significa que esa noche no voy a dormir. ¿Cuáles son los 5 teléfonos top que tienen la familia aprendida de memoria? Uno, el pediatra. Inclusive saben más mi número de teléfono que el número del banco o el número de su trabajo. Y me ha servido en la época del teléfono fijo para cargar a muchos amigos de que su mujer tenía en la mesa de luz anotado mi teléfono y no el teléfono de ellos. Entonces, eso trae aparejado una sobrecarga que uno tiene que ser un poquitito especial, porque si no, no hace las cosas bien, no hace las cosas correctamente y a la larga eso termina perjudicando a la relación médico-paciente, al niño y un montón de cosas más. También tenemos que educar a los padres. Nosotros les decimos cómo se bañan los chicos, con qué frecuencia, a qué hora se van a dormir, con qué frecuencia, lo que deben comer, con qué frecuencia, los alimentos que tienen que estar prohibidos en la dieta de los chicos y tienen que estar prohibidos, lo lamento. Y sin embargo, sabemos que saber no definitivamente es hacer. Porque ¿cuántos médicos fuman y sin embargo saben que es una de las principales causas del cáncer pulmonar? Y mis colegas que fuman lo saben y sin embargo siguen fumando. Entonces, todo ese tipo de cosas nos trae aparejado un entorno en el trabajo que hay pacientes que lo tienen que entender. Yo generalmente soy bastante respetuoso de los horarios médicos, pero yo no puedo pensar que en 15 minutos voy a resolver un problema. A lo mejor en algún problema el chico que le duele el oído, lo vi hace 3 días que estaba con un poco de moco, le miro el oído, lo que tiene el oído y listo. Pero cuando me viene un chico después de 2 años, que se alimenta mal, que tiene mala higiene bucal, que tiene trastornos del sueño, que la escuela le va como la mona y un montón de cosas más, ese chico no me puede llevar los 15 minutos para que yo no haga esperar. Y ahora en el verano viene otra patología interesante para nosotros, que es el nene se enferma después de las 7 de la tarde, porque hasta las 7 de la tarde tuvo la pileta. Bueno, yo algunas consideraciones. Esto es una realidad. Durante alguna época de mi vida me ha tocado ser guardia pediátrica los días domingo, y vos veías que durante el día la guardia era demasiado tranquila. Y una guardia que tenía mucho movimiento, porque fue la primera guardia pediátrica privada que hubo en Junín, que fue la del Sanatorio Junior. Y los domingos, después de las 7 de la tarde, cuando volvíamos todos del paseo en la laguna o del paseo en el parque, ahí aumentaban las consultas. De pasada, pasamos por la guardia a ver qué puede llegar a ser. Entonces, estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Hoy, con las consultas a través de WhatsApp o de los medios más masivos de comunicación, muchos padres creen que mandar una consulta en cualquier momento y a cualquier hora tiene que ser contestada con la inmediatez que a ellos se les ocurrió la inquietud. Y son generalmente procesos bastante banales. Los pediatras en general tenemos tendencia a contestar todo ese tipo de consultas y tranquilizar a los padres, porque tenemos un sentido de la responsabilidad sobre nuestros pacientes y de contención sobre los padres que en general terminamos contestando. Pero indudablemente tiene que haber un horario
de lógica, porque si el proceso está a lo largo del todo el día, no tengo por qué esperar a la noche para mandar un mensajito de estas características. Pero bueno, son costumbres que la sociedad ha adoptado y que en cierto modo también nosotros hemos mantenido por nuestra acepción a responder generalmente. Somos bastante empáticos en ese sentido. Oscar hacía referencia a las redes sociales, que las redes sociales informan, pero la gran mayoría de las páginas que figuran en redes sociales, esa información muchas veces tiene poco rigor científico. Entonces yo puedo informarme, puedo orientarme a determinado tipo de cosas que veo en mi hijo y que voy a consultar a las redes sociales. Pero siempre la consulta con el pediatra se impone. Se impone porque una patología no es solo el órgano blanco, es decir, aquel que está manifestando en este momento la enfermedad. Puede llevar a corresponder a un montón de otras cosas. Muchas mamis mandan fotitos para que nosotros interpretemos la foto si esa erupción corresponde a una reacción alérgica u otro tipo de enfermedad. Y más allá de la calidad de la fotografía y todo lo demás, no es solo una foto. Una enfermedad en un chico, estamos hablando de un ser humano que requiere ser visto integralmente, no solo a través de una foto. Entonces, sí, a veces por ahí contestamos determinada cuestión o piden que le indiquemos por teléfono, y no es a rigor científico lo que realmente se debe hacer. Nosotros lo hemos mencionado muchas veces, el rigor científico cuando se trata de crianza se deja de lado, aún nosotros mismos. No hay rigor científico para la crianza, porque estamos hasta expuestos y embuidos en nuestras propias experiencias y en nuestros antecedentes familiares y todo lo demás, que nuestra respuesta va a estar generalmente modificada por esto que nosotros nos ha tocado vivir. Entonces, la consulta del pediatra es muy válida, la consulta del pediatra con ese número que lo tienen todas las mamás, porque nosotros se lo facilitamos, es correcta cuando en realidad urge o hay alguna cuestión que haya que definir y resolver en el momento. A veces, muchas veces, nosotros, si es un horario poco apropiado o no estamos o estamos de vacaciones, hasta a veces respondemos las consultas estas, recomendándole que se acerque hasta una guardia para que pueda ser visto. No se resuelve todo por medio de foto, WhatsApp o consulta telefónica. Pero bueno, es común, es común. Lo que están hablando, porque es muy interesante, por lo de la vereda de enfrente, lo que ustedes decían recién, el tema de que hoy con una fotito te manda una consulta a ver qué tal. Se debe haber perdido también un poco eso de la presencialidad, porque antes cuando tenías alguna duda o algo, que pasaba algo, yo enseguida pasaba para el médico. Ahora le mando una foto y depende de lo que me conteste, bueno, cualquier cosa mañana te llevo. O después vamos, si veo que se mejoró, no doctor, ya está, ya se mejoró, ya ahora me parece que también eso es, a lo mejor para el profesional a veces puede ser no de una carga, una molestia, pero también para la madre o el padre, también dice, no, le mandé la foto, me dijo que no era nada. Cuando en realidad lo aconsejable no, traerlo al chico. Venite, vamos a verlo en persona porque te puedo decir mejor qué es lo que puede ser. Sí, todos los procesos empiezan iguales, los más banales o los más graves. Porque el primer pico de fiebre, yo no sé si el chico tiene un resfrío o una meningitis. Y a veces el basarme en que le bajé la fiebre y las cosas se normalizaron, no sé si dentro de 6 horas las cosas van a ser iguales. Pero montándome un poco en lo que dijo Carlos, también hay que hablar de la propaganda, tanto en redes como en televisión. ¿Ustedes saben por qué existe la propaganda? Porque la gente quiere vender cosas que yo no voy a recetar. Estadísticamente está demostrado que las famosas gotitas que salen en televisión para el dolor de panza son las que nos hacen llegar tarde al diagnóstico de apendicitis en pediatría, porque le calmaron el dolor y el proceso siguió avanzando y el chico se sintió sin dolor, bien, en forma absolutamente falaz. Entonces,
Yo creo que estamos entrando dentro de una sociedad líquida donde las relaciones tanto familiares como sociales como profesionales se están diluyendo en un montón de cosas, y eso nos ha hecho perder el norte. Mi primer cambio de opinión, porque tampoco fue una discusión que tuve con un papá, fue que su hijo, que se enfermaba reiteradamente, siempre yo lo veía a 8:30 de la noche. Yo tenía hijos, yo quería a las 8:30 de la noche estar con mis hijos. Y como nos conocíamos, y cuando le hago el reclamo, le digo, mira, vos me traes al nene con 1 o 2 días de fiebre, después de bañarte, después de cambiarte, y yo hace 4 horas que estoy, o 5 horas que estoy sentado en el consultorio atendiendo, ¿no podría ser una cosa diferente? La contestación de este señor fue, yo trabajo. O sea, como si lo mío no fuese un trabajo. Lo mío es un sacerdocio que me obliga a estar a disposición las 24 horas, los 365 días del año. Lo estoy. Pero lo estoy cuando corresponde, porque si el domingo me dicen conviene con fiebre desde el jueves, ¿por qué no te acordaste un poquitito antes? Porque eso se llama respeto, y así como yo los respeto atendiéndolos, preocupándome por la enfermedad del hijo y de alguna manera solucionándole el problema, también necesito que respeten la vida privada, porque la tenemos. Los pediatras somos generosos, la entregamos. Muchas veces hemos trabajado de día sin dormir de noche por atender a un chico grave. Muchas veces hemos salido de una guardia que nos han bailado toda la noche y nos hemos sentado en el consultorio a hacer las cosas. No pretendo que me hagan una estatua ni tampoco que me hagan un homenaje. Sí pretendo que entiendan que el trabajo de ellos es exactamente igual que el trabajo mío. Y si a ellos no les gustan los horarios, fuera de horarios, a mí tampoco. Es muy común el llamado de las 8 de la mañana, que el nene amaneció con fiebre, entonces yo lo tengo que ver. ¿Pero por qué lo tengo que ver? Porque le tengo que hacer el certificado al nene para que falte a la escuela y le tengo que hacer el certificado a la madre para que falte al trabajo. Ese trabajo administrativo que lo puedo hacer a las 3 de la tarde, no lo quiero hacer a las 8 de la mañana, porque tengo derecho a elegirlo. Entonces, todo este tipo de cosas traen aparejado para el pediatra, bueno, lo que somos, ya nos conocen. Un sacerdocio, como dijo Oscar. No, lo que sería bueno entender es que es cierto, la gente está tan acostumbrada a la respuesta del pediatra que pareciera una naturalidad y que tenemos que estar al servicio los 365 días del año, las 24 horas del día. Y la verdad que somos seres humanos, como cualquiera de ellos, que necesitamos comer, necesitamos dormir, necesitamos disfrutar de unas vacaciones o necesitamos disfrutar de nuestro rato de ocio, pues si no sería invivible y probablemente cometamos miles de errores tratando de estar siempre al pie del cañón. Y esto la verdad que es una cuestión que... Pero bueno, entendemos por qué se trata de chicos, se trata de que la enfermedad de un chico origina angustia, se trata de que como padre me voy a sentir angustiado si no veo bien a mi hijo, y siempre lo hemos entendido, pero bueno, así como lo entendemos y generalmente damos respuesta, también se pide que haya cierto grado de consideración de la otra parte como para considerar que lo nuestro también tenemos derecho a una vida como cualquiera de ellos. Sí, yo creo que hay algo de lo que dijeron hoy en el comienzo que gira en torno, no solo mamá, papá preocupados, sino los tíos, la abuela, o sea, gira en torno al nene o a la nena, le pasa algo y toda la familia está girando alrededor de ese paciente. Y nosotros estamos 10 minutos con el paciente y explicamos la cronología de la enfermedad, explicamos la evolución, explicamos las no complicaciones que tiene el nene y un montón de cosas más, pero en la casa están 24 horas reunidos y el picoteo del tener cuidado, tener cuidado, tener cuidado, tener cuidado existe. Yo creo que es cierto, tenemos que tener cuidado, pero tenemos que tener un cuidado lógico, porque si no, hacemos aprensivos a nuestros hijos. Y yo tengo pacientes que porque tienen 2 graditos de fiebre piensan que están moribundos. Y a ese chico yo no le puedo dejar esa herencia, porque va a ser en su futuro una carga muy importante, no solamente para la vida de él, sino para la vida de sus hijos. Porque estas cosas se aprenden en casa y se repiten en nuestra vida, así como aprendimos
o tuvimos que luchar mucho para que desaparezcan los castigos físicos, que es la época de nuestros abuelos y de nuestros padres existían, una serie de características más en la crianza de los chicos que han desaparecido. Yo siempre les hago la aclaración, yo aconsejo, no decido. Yo, por ejemplo, les aviso, mira, tus hijos tienen dientes, tus hijos saben comer bien la comida, aceptan bien la comida, salgamos de la mamadera, no lo necesita. Si ese chico un año después sigue tomando mamadera y hay un reclamo de que porque la comida no la quiere porque le resulta muy cómoda la mamadera, siempre les digo, ¿te acordás lo que pasó hace un año? Hay anécdotas, hay gente que se ha enojado cuando uno está de vacaciones, uno está en la playa tranquilo y mira el celular y llegó un WhatsApp y probablemente tomes un tiempo en contestarlo porque a lo mejor no lo viste en ese momento, y hay gente que se ofende y no entiende que uno tiene derecho a las vacaciones. Pero un poco más allá de eso, hay que tener en cuenta, así como hacía referencia Oscar a esa consulta porque apenas empezó con fiebre y se hace todo una parafernalia alrededor de la fiebre del chico, considerando que todos son casos graves inmediatamente, también está la otra contrapartida. Esto de, no, esperemos 48 horas porque se va a definir de algún modo. Ojo con eso. Ojo con eso. Hay cuadros febriles que probablemente sean banales, como es la mayoría de los cuadros virales que cursan con cuadros febriles y se autolimitan y solitos se pasan. Pero hay otros cuadros febriles que empiezan y que tienen otro tipo de implicancia porque corresponden a otras enfermedades más severas. Entonces, depende mucho de la mirada y el análisis que uno haga de nuestro hijo, de cómo lo ve. Todo chico que cursa con un cuadro febril va a tener cierto decaimiento, ¿sí? Pero aquel chico que todavía mantiene cierto grado de actividad o de normalidad en su estado de ánimo, la fiebre le baja con el baño o con las gotitas que le damos de forma casi inmediata, probablemente no tenga una trascendencia tan importante, aunque sí hay que hacer la consulta en tiempo y forma. Pero por ahí el chico que la fiebre no responde, que de pronto está demasiado decaído, hay que tenerlo en cuenta, porque indudablemente esto puede corresponder a otro tipo de cosa, y aunque no se hayan cumplido las 48 horas, la consulta precoz es sumamente importante en este tipo de cosas. Al consejito que decía Oscar hoy al principio sobre las horas de sueño, yo le agrego las horas de actividad física. Es sumamente importante, lo hemos hablado cuando charlamos de obesidad, sobrepeso. Todo niño debe tener, después de determinada edad, lógicamente cuando tiene ya coordinación de sus movimientos, alrededor de 60 minutos, en algunos casos chicos más grandes, hasta 90 minutos de actividad diaria, lo que no significa actividad física, lo que no significa que la hagan todas juntas, o sea, la hora toda de corrido, la hora y media toda de corrido. Pueden hacer distintos tipos de actividades a lo largo del día que en la suma implique alrededor de 60 minutos de actividad física por día. Sí, y otra cosa que se ha popularizado son los chicos que deciden estar súper ocupados. Entonces salen de la escuela, a las 2 de la tarde inglés, a las 3 de la tarde fútbol, a las 4 de la básquet, a las 5 tela, a las 6 arte y a las 7... Las mamás se transforman en un Uber. Y ese chico no tiene tiempo como para procesar su vida porque está ocupado absolutamente en todo. Y han creado como una hiperresponsabilidad, y porque mañana tengo la presentación de telas, yo no puedo explicarles que están enfermos y que se tienen que quedar en la casa, porque si van a la obligación que tienen al día siguiente, no solamente se puede modificar la evolución de la enfermedad de ellos, sino que contagian a sus compañeros. Y sin embargo los chicos están decidiendo sobre los padres sus múltiples actividades, y a veces duran meses porque me aburrió tal cosa, entonces hoy taekwondo lo cambié por básquet, y después básquet lo cambié por ajedrez, y después de ajedrez lo cambié por un montón de cosas. Y los chicos necesitan tiempo para aburrirse, porque eso les da proceso mental, que es pensar qué puedo hacer en este momento que tengo libre,
para poder inventar algo en mi vida. Pero bueno, es decir, uno aconseja, decidir no aconseja, y es muy difícil porque hay como una competencia de conocimientos, y la persona puede tener muchos conocimientos, pero si no es feliz, si no es empático, no sabe usar esos conocimientos seguramente, y los llenamos de cargas intelectuales, y nos olvidamos que hay otras cosas en la vida que también son importantes. Sí, lo fundamental que es esa que dijo Carlos, de que tengan tiempo para pulirse. Porque también después depende, obviamente, dependiendo de la edad, también quién elige las actividades para el chico, si la mamá, el papá o el propio chico. Porque si yo voy a básquet porque a mí me mandan, o yo voy a básquet porque yo elegiría. Siempre dependiendo de la edad del chico. Sin duda, por supuesto. Fútbol, cuando desee. Es fundamental desde el punto de vista de salud psicológica tener tiempo de ocio. Y después sí planificaremos qué hago con mi ocio, qué cosas hago, qué actividades hago o dejo de hacer. Bueno, en un momento lo hablamos. Sí, sí. O a mí no me, cuando era piba el padre o a la madre no la mandaron a ningún lado, lo mandan a todos lados. O el chico que haga elija y que bueno, y al final después termina no haciendo nada. Sí, porque termina cansándose, aburriéndose de algunas cosas, perdiendo incentivo, y es una pena, no creo que sea totalmente prudente sobrecargarlo de actividades. Me parece que el chico, hay cosas que debe elegir qué hacer o qué no hacer. Lo mismo que cuando yo hablaba recién de actividad física, no significa hacer un deporte en particular, porque los padres nos entusiasmamos mucho. Ay, yo jugué al fútbol, quiero que sea futbolista, o jugué a otro deporte y quiero que haga eso, o tenemos un ideal de... mandamos al chico a hacer las cosas que nosotros queremos, cuando el chico por ahí no tiene ganas de esto, a lo mejor tiene ganas de andar en bicicleta, que es suficiente y está bueno que así lo sea, y bueno, es un tema interesante. Recién me acordé de otra cosa. ¿Cuántas veces nosotros recibimos consultas de madres y padres donde dicen, está con tos, nos cayó de la consulta, está con tos ya desde hace unos cuantos días, pero como aquella vez usted me había dado tal cosa, yo se lo volví a indicar? Y no todos los procesos son los mismos. Hay que analizar cada uno de los procesos y el médico decidirá si corresponde la misma medicación o no. Porque este es un error muy común que hace perder tiempo en un diagnóstico y probablemente en un tratamiento adecuado. Bueno, yo tengo acá una pregunta que no viene de la Asociación de Pediatría Argentina, pero me dice, preguntarle por lo que están contando, si quizás, tal vez, que sea que hay cada vez menos profesionales que van a estudiar pediatría. ¿Tienen ustedes algún número? ¿Hay alguna referencia de esto? Que cada vez menos se dice la carrera de pediatría. Ha sucedido en los últimos años un fenómeno que se vio bastante marcado también con el tema de la pandemia. Hoy le estamos echando la culpa a la pandemia de todo esto, pero que primero hablamos de que se vive tan aceleradamente que los chicos tienden a elegir carreras cortas. La medicina es una carrera larga que después requiere especialización. En el caso de la pediatría son 3-4 años, dependiendo del lugar que lo haga, y si va a ser una subespecialidad pediátrica son 3 años más. O sea, es un tiempo de formación demasiado prolongado que probablemente ha hecho que muchos chicos desistan de este tipo de cosas. Segundo tema, una de las cosas que se ha visto es esto que hablábamos por ahí, la remuneración inmediata como salida laboral. Muchas veces la pediatría no es de las especialidades que más remuneración va a tener el médico, y probablemente hoy los jóvenes tengan en cuenta también este tipo de cuestiones. Tercero, se vio incrementado también con una suerte de aumento de la violencia que reciben los médicos en los hospitales, que ha hecho, porque la paciencia, sobre todo de los padres que van a una consulta, muchas veces es poca. Ellos consideran todos que su hijo debe ser atendido con lo más rápido posible y con premura, dejando de lado así pueda haber otros esperando adelante o no. Y esto ha generado mucha violencia, sobre todo en los hospitales pediátricos,
Y tercero o cuarto, en realidad mucho tiene que ver con la formación. Yo creo que los niveles de especialización pediátrica en los grandes hospitales pediátricos se sigue sosteniendo medianamente estable. Donde bajó, y ocurrió también con la especialidad de medicina general, es en los hospitales por ahí más chicos, que corresponden a una ciudad, a un pueblo y un montón de cosas que tenían en su momento residencia de pediatría. Las residencias en general, hubo periodos en que no se alcanzaron a cubrir las vacantes. Hay un desinterés de parte de esto porque los chicos priorizan hacer algún tipo de diferencia económica inmediatamente, se suben a una ambulancia, hacen una guardia donde probablemente reciban más honorarios que lo que pueden cobrar a través de una residencia y encima esperar 3 años para tener la especialidad. Entonces han priorizado otro tipo de cosas y probablemente creo que esta sumatoria de factores ha hecho que pueda haberse disminuido la cantidad de pediatras. Sí, en pediatría desde hace un tiempo hay una alerta bastante importante de la caída de ingresantes a la especialidad, sino simplemente también que la mayoría de las ingresantes son mujeres. Y si las mujeres tienen un proyecto de familia y pediatría son absolutamente contradictorios, porque uno tiene que estar al pie del cañón y la mamá, que tiene hijos chicos, fundamentalmente no puede estar al pie del cañón. Pero también se está viendo en la cardiología, por ejemplo, porque como la cardiología ha aumentado tanto su poder tecnológico, que en este momento los cardiólogos recién recibidos pasan a ser empleados de las grandes cadenas que tienen grandes institutos cardiovasculares, porque prácticamente el equiparse para ser un médico cardiólogo en un consultorio es una cosa imposible en este momento. Y otro fenómeno que está pasando también es con la odontología. Yo me recibo de dentista y tengo que tener un sillón, un torno, un lugar especial donde pongo las cosas y demás. Y evidentemente la situación económica, claro, la situación económica del país ha puesto en aprietos a esas especialidades, porque son fortunas que tienen que invertir antes de empezar a trabajar, que cuando la cosa es justamente al revés. Una cortita, me dice Adrián, yo tengo mi hija, él me cuenta, bueno, que él le costó mucho, no tiene mucho, cuando era pibe o era más chico, mucho deporte, pero mi hija jugaba al fútbol y demás antes de la pandemia. Después de la pandemia, nunca logré que pueda hacer nada. ¿Puedo hacer algo para estimularla? Yo le pregunté en privado qué edad tiene, para más o menos tener una referencia, todavía no me contestó. Bien. Pero puede pasar, puede haber algún estímulo o algo post pandemia. Lo que pasa es lo siguiente. Los deportes grupales son deportes como la sociedad. Hay que tener un grupo que te acepte y que te contenga. A veces la pandemia, que nos encerró durante 2 años y medio, nos hizo perder el sentido de social y empezamos a ser mucho más individuales. Y en el fútbol yo tengo que dar la pelota para ver si me toca que me la devuelvan, a ver si juntos podemos hacer algo. Eso como primer respuesta. Pero como segunda respuesta, la medicina en este momento está intentando que la actividad física sea lo que hacemos todos los días, hacer los mandados caminando, ir a la escuela caminando, ir a dar vueltas a la plaza, porque el horario y la exigencia de un deporte los limita mucho a los chicos. Yo he tenido chicos llorando en el consultorio, enfermos, porque le digo, mañana no podés ir a practicar, y la respuesta del chico con angustia es, entonces el técnico no me pone el domingo. Entonces, se ha creado ahí una similitud entre el fútbol del adulto y el fútbol del niño que no tiene que existir. El chico al fútbol se tiene que ir a divertir, y si gana o si pierde no importa. Lo que importa es que participó de una actividad física y se divirtió, porque si no, uno gana y el otro pierde, que se tienen que abandonar el fútbol los que perdieron, no quedaría nadie. Entonces, yo creo que esas cosas hay que empezarlas a encarar por otro punto de vista, que es
yo te acompaño a salir a caminar, yo te acompaño a la plaza a andar en bicicleta, yo de alguna manera soy generoso con mi tiempo y te acompaño a andar en bicicleta porque a mí también me hace bien, o te acompaño a salir a caminar. Entonces empezar a utilizar la actividad habitual del día y no subirnos al auto para hacer 2 cuadras y comprar la verdura. Eso también es deporte, eso también es actividad física. Yo creo que el encierro y la pandemia nos ha hecho cambiar los hábitos totalmente y las costumbres que teníamos. Y en este caso particular de esta pregunta, un chico que de pronto, una niña que de pronto practicaba rigurosamente fútbol y que lo hacía con pasión, cuando se termina esto de estar tanto tiempo encerrado sin poder practicar, probablemente haya perdido el estímulo y las ganas de volver. Y después hablemos de esto que decía y hacía referencia Oscar, el sentido de pertenencia a un grupo. Fíjate que muchas veces, y lo tenemos cotidianamente en nuestros consultorios, las madres hacen referencia a que el chico quiere ir donde van sus amiguitos, independientemente que le guste o no le guste ese deporte, pero como van sus amigos, entonces se arman grupos. Si de pronto esta niña cae en un grupo que le resulta hostil porque ya hay un grupo formado previamente y que les resulta difícil aceptar nuevos integrantes, a veces se hace difícil. Pero bueno, hay que insistir y pensar y hacerle entender a los chicos que la actividad física les sirve, sea volver a ese deporte o no, pero que es necesario para ella y que les sirve desde todo punto de vista poder hacerlo. Claro. Eso también es contraproducente, porque es la edad de la selección, donde quedan los buenos y nos echaron a los malos. Yo uno. Claro. Sí, sí. Entonces, de golpe y porrazo, volver después de cierto tiempo y encontrarse que yo no tengo el lugar que antes tenía, el grupo que antes tenía, y tengo el doble o el triple de exigencia, es decir, el tema del deporte es un tema muy difícil de encarar, porque le ponen obligaciones a chicos que no tienen edad de obligaciones. Le ponen sistemas a chicos que no tienen edad de sistemas, que es importante. El creador de la naranja mecánica dijo, con 1 metro cuadrado y una pelota yo saco un jugador de fútbol. No necesito la cancha completa, porque cuando el chico sabe dominar la pelota, después sabe qué hacer con ella. Nuestros entrenadores es al revés, entrenan hasta el último minuto y despiden a los chicos sin siquiera elongar, que es una de las prácticas más importantes que tiene que tener el chico incorporado desde pequeño, como lavarse los dientes para evitar las lesiones deportivas que tan frecuentemente están pasando en nuestro fútbol. Entonces, yo creo que tiene que haber un replanteo. Habrá un fútbol para los buenos y un fútbol para los malos, como se propuso alguna vez hacer el básquet de los petizos y el básquet de los grandes, porque algo tenemos que hacer, porque si no queda un montón de gente con ilusión y con ganas, que son término medio y que de alguna manera se frustran. Igual los 16 años es una edad de cambios, cambio de intereses, cambio de miradas, empieza a interesar otro tipo de cosas. Para aquellos que no saben, la naranja mecánica fue la selección holandesa de fútbol del 74, ¿sí? Exactamente, pero acá resalta el rol de los entrenadores, el modo que el entrenador va a enfocar a ese grupo de chicos y los va a hacer sentir partícipes a todos por igual. Más allá de que en determinado momento haya alguno que se destaque o no, pero todos tienen que sentirse formando parte de. Entonces es muy importante el rol de los entrenadores. Totalmente. Y tienen una particularidad, no fueron campeones y sin embargo seguimos hablando de ella. No ocurriría para nada. Bueno, doctores, gracias. Recuerden que está en Instagram creciendo.juntos.ok. Sube material el video de Joaquín, que está en verano, pero lo queremos igual. Ahí sube todo el material durante toda la semana Joaquín, que graban
hacen los doctores en su Instagram personal. Hasta la semana que viene.